La Junta de Extremadura autoriza hoy la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la movilidad mediante el transporte público regular de uso general de viajeros por carretera para el año 2016, por un importe de 1.424.996,44, 1,5 millones aproximadamente de euros. La Junta de Extremadura recupera el presupuesto que destinaba a estas actuaciones en los anteriores gobiernos socialistas tras el tijeretazo que esta subvención sufrió por parte del Gobierno anterior del Partido Popular del señor Monago, quien realizó un recorte destinado a este cometido de subvencionar el transporte regular de viajeros por carretera de nuestra comunidad autónoma de hasta un 46%, como ustedes pueden comprobar en la comparativa de las decisiones de consejos de gobierno de la legislatura anterior. Como ustedes conocen, el objetivo de estas subvenciones es triple: fomentar la movilidad de los ciudadanos a través de los servicios públicos, contribuir a la sostenibilidad ambiental y, en tercer lugar, garantizar la protección social también en el ámbito del transporte en nuestra comunidad autónoma. De tal manera que hoy pueden acceder a estas ayudas los mayores de 60 años, los beneficiarios de prestaciones económicas públicas de naturaleza asistencial o social, como por ejemplo puede ser en nuestra región la renta básica, las personas jóvenes titulares del carné joven, las mujeres víctimas de violencia de género, los miembros de familia numerosa y los causantes de la prestación económica familiar por hijo a cargo afectado por una discapacidad igual o superior al 65%. Estos ciudadanos pueden acceder a una subvención del 50% del gasto y en la actualidad han de saber que hay 80.000 extremeños que son beneficiarios de esta ayuda, 80.000 extremeños y extremeñas beneficiarios de esta ayuda. En estos momentos, la Dirección General de Transporte de la Junta de Extremadura ya está trabajando en la elaboración del decreto que verá la luz el próximo año y que incluirá la petición que la Asamblea de Extremadura realizó para que sea subvencionable el 100% de la cuantía en algunos colectivos de ciudadanos más vulnerables, en algunos colectivos concretos, como son, por ejemplo, las mujeres víctimas de violencia de género, el colectivo de parados de larga duración y las personas que viven en entidades locales menores o pedanías menores a 500 habitantes.